Buenas noches, yo soy Oscar Gaitán, estudiante de la Universidad de las Américas de la carrera de Ingeniería Industrial y hoy les voy a hablar sobre la confiabilidad como método estadístico. Ya, ya, la confiabilidad. Definición de confiabilidad. Es la probabilidad de que un sistema activo o componente lleve a cabo su función adecuadamente durante un periodo bajo condiciones operacionales previamente definidas y constantes. Se puede aplicar en un sistema o un activo o en un componente. En este punto es donde se debe tener siempre en cuenta si el sistema es en serie, en paralelo o redundante. Se determina para un determinado periodo de tiempo, el cual puede ser semanal, mensual, anual o etcétera, y bajo el contexto operacional en el cual opera el activo o el sistema que ya se está mencionando. Características. La variable de respuesta o característica de calidad de interés en los estudios de confiabilidad es el tiempo a la falla. Esta es la característica más principal. Los tiempos a la falla son los valores no negativos que suelen tener un comportamiento asimétrico con sesgo positivo. En confiabilidad, las cantidades de mayor interés son los cuantiles, o también llamados TP, de la población objeto a la que se está estudiando. Para tener datos es necesario observar fallas. Suele ser costoso generar fallas en el laboratorio, pero puede ser más caro que ocurran en campo, porque se afecta la imagen del negocio y lo que puede incurrir a gastos en operaciones que no se requieren, lo cual conlleva pérdidas y desperdicios. Para tener un tiempo de vida o tiempo a la falla exacto, se tendría que observar el componente de manera continua y en ocasiones por mucho tiempo, pero con frecuencia estos aspectos son imposibles, por lo cual aplicar este método conlleva a reducir este tipo de tiempos y poder mejorar la razón de efectuar los datos en un tiempo más corto. Ya. Tipos de censura en confiabilidad. Censura por la derecha tipo 1. Es cuando los datos censurados resultan de unidades que no fallaron en un tiempo de prueba especificado. También se conoce como censura por tiempo. Censura por la derecha tipo 2. Surge cuando el estudio de confiabilidad dura hasta que cierta cantidad de las unidades falla. El tiempo de duración del estudio no se conoce de antemano. También se conoce como censura por números de falla. Censura por la izquierda. Es cuando solo se sabe que la unidad en prueba falló en algún momento antes del primer tiempo de inspección. Censura por intervalo. Se sabe que la unidad falló en algún momento dentro de un intervalo. Ocurre cuando no es posible hacer una inspección continua. Y censura múltiple. Cuando en el mismo estudio con habilidades se tienen unidades con diferentes tiempos de censura. Ya. Modelos para el tiempo de falla. Se tiene la distribución exponencial, la cual es un modelo de probabilidad para datos de vida con riesgo constante. Sirve para componentes de alta calidad que no envejecen durante su vida útil. La distribución de Weibull, que es la más importante en este tema. Modelo muy versátil debido a que su función de riesgo puede ser decreciente, constante o creciente, dependiendo del valor o su parámetro de forma. Distribución valor extremo. Este modelo, al igual que el Weibull, sirve para describir la vida de productos cuya vida está dada por el componente que dura menos. Distribución normal. Es el modelo apropiado cuando la falla del producto es el resultado de muchos pequeños efectos que actúan de manera aditiva sobre la vida del producto. Distribución log normal. Modela el tiempo de falla de procesos de degradación, fatiga o desgaste, y puede servir cuando los tiempos a falla son el resultado de muchos efectos pequeños que actúan de manera multiplicativa. Ya, ahorita les voy a enseñar un ejemplo de aplicación de la confiabilidad. Para eso nos vamos a ir al Excel. Voy a compartir toda la pantalla. Ya, bueno, aquí tenemos el problema. En una fábrica de cerveza artesanal, el jefe de calidad decide realizar una prueba de confiabilidad, por lo que se realizó el análisis de 82 cervezas, en un lapso de 200 horas laboradas en todo el mes, de las cuales 5 presentaron fallas. La primera cerveza con falla apareció a las 48 horas. Después de empezar a elaborar, 2 horas después apareció otra cerveza con falla. Luego de 6 horas se presentaron 2 cervezas más, y la última cerveza con falla apareció en la hora 162. Bueno,
En esta matriz tenemos primero el número de cervezas, el número total de cervezas, las cuales serán 82, y el número total de cervezas con fallas que se mencionaba que eran 5. Ya, después tenemos que sacar el número de horas de prueba. Entonces, se especificaba que eran 200 horas laboradas, por lo cual son las 200 horas de prueba. El número de cervezas eran las 82 unidades, las que tenemos aquí, y el tiempo total son la multiplicidad entre el número de horas de prueba y el número de cervezas elaboradas. Ya. Después definimos las horas que se efectuaron y se vieron las fallas en cada cerveza. En la primera cerveza fue a las 152 horas, como se especificó al principio. La primera cerveza con falla apareció a las 48 horas después de empezar a elaborar. Ya. Entonces, esto se puede ver directamente aquí en las 152 que presentaron directamente la falla. Ya. Entonces, a las 200 horas se le resta justamente las 48 horas y nos da las 152 horas. Después se le resta las 61 horas que apareció en la segunda cerveza, que fueron 2 horas después, o sea, 61 horas. Ya. Aquí después seguimos con las 61 horas que apareció 3 horas después específicamente. Y la cuarta cerveza también apareció después de 6 horas, o sea, a las 67 horas después de haber laborado, y esto nos da a las 133 horas. Y la cerveza 5 se produjo en las 162 horas, o sea, justamente apareció a la hora 162, por lo cual nos da justamente este tiempo sin operar total, que es la suma de todas las horas que aparecieron con falla la cerveza. Después de esto, para sacar el proceso de confiabilidad, sacamos el TF, que es el número de fallas dividido por el número de unidades probadas, por lo cual el número de fallas es la división primero del número total de cervezas con falla dividido para el número total de cervezas, y eso multiplicado por 100, lo que nos da el 6,10%. El TF es el número de fallas dividido para el número de horas menos la unidad de tiempo de operación. Entonces, para sacar esto, simplemente es el número de fallas, que es el número total de fallas que tenemos, 5, dividido para la resta de lo que sería el tiempo total, que ya habíamos estimado aquí, la multiplicidad entre el número de cervezas por el número de horas de prueba, restado por el tiempo sin operar. Y de esta manera obtenemos el TF. Ya. El TMF es simplemente la división entre 1 y el TF, y esto nos da específicamente las horas. Y la tasa de fallas simplemente es la multiplicidad entre el TF por las 24 horas y por los 60 días, que sería específicamente, nos da las fallas de producción por el tiempo elaborado. Después ordenamos el orden de fallas simplemente. Está desde el 0 hasta el 5. Entonces, aquí especificamos justamente el tipo de fallas, que es 2, 5, 6, 6, 6, y el último sería 7. Entonces, tenemos la frecuencia, que simplemente es la división entre la suma total del tiempo de fallas y el tiempo determinado de cada falla, que sería el primero, el segundo, dependiendo de la orden de falla. Y el número esperado de fallas es la multiplicidad entre la orden de falla y la frecuencia, por lo cual nos da un total de 2,97 fallas por día. Esto simplemente nos ayuda a saber también el costo esperado de fallas, por lo cual se determinó que el costo de la cerveza era de 5,50 centavos, por lo cual para sacar el costo esperado de fallas es la multiplicidad entre el costo de la cerveza por el número esperado de fallas, lo que nos da el costo esperado de fallas. Es $16,32 al día. Ya. Este ejercicio también lo podemos modelar en Minitab. Entonces, aquí ya tengo copiado justamente la última tabla que habíamos modelado, el orden de fallas, el tiempo de fallas, la frecuencia y el número esperado. Para lo cual, aquí vamos a hacer hincapié en el tiempo de fallas, que es lo que vamos a utilizar.
Entonces, para eso nos vamos a estadísticas, nos vamos a confiabilidad y supervivencia, nos vamos al análisis y distribución de censura por la derecha y nos vamos a un análisis y distribución paramétrica, ya que en este caso vamos a utilizar esta opción, ya que necesitamos ajustar la distribución paramétrica que tenemos a los datos de tiempos de falla, justamente, que es los que vamos a escoger, y evaluar la confiabilidad del producto mediante la estimación de los parámetros para la distribución que vamos a hacer, ¿no? Entonces, bueno, aquí simplemente ya tenemos las variables y obviamente la variable que vamos a utilizar, como se dijo, es el tiempo de fallas. Es importante decir que la distribución asumida que vamos a optar en este caso es de Weibull, dado que es la óptima para esta metodología de estadística, que es la confiabilidad. Entonces simplemente le ponemos aceptar y aquí ya nos salen los datos, la información de censura, el conteo y otros datos adicionales, pero lo que nosotros necesitamos específicamente es la gráfica. Y como tenemos aquí la gráfica, podemos ver que el tiempo de falla igual a 2 y el porcentaje, que es 10,9375, está fuera de los límites de control a los cuales se puede aceptar. Entonces no tenemos un proceso con control, por lo cual podemos asumir que según la gráfica del análisis de distribución podemos concluir que el tiempo de falla se encuentra fuera de los parámetros normales de calidad. Por ende, no cumple con los estándares de calidad. Y aquí tenemos. Eso sería todo. Muchas gracias.